Bienvenidos a El Ático de Omar. En un momento comenzamos, pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. Este programa es traído para ti por Hotel HOH, donde descansar es tan fácil como seguir tu ruta. Encuéntranos en Jilotepec, a pie de carretera, kilómetro 108 de la México-Querétaro. Hotel HOH, tu descanso seguro, sin desviarte del camino. Desde el norte de la Ciudad de México, transmite El Ático de Omar Radio. El Ático de Omar presenta Compositoras y Compositores, una serie especial de este podcast. Bienvenidos. Familia querida, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que estén sintonizando esta grabación, este podcast que les lleva a ustedes diferentes páginas de la historia de la música en español, la música no únicamente mexicana, sino también aquella que se hace en otras latitudes o altitudes de este hermoso continente que es América. Y en el día de hoy quiero hablar de una mujer que tuvo un comienzo muy luminoso, muy destacado dentro de su gremio, que además de ser que compositora era maestra, tenía esa pasión por la docencia, y que hubo un suceso que la hizo tener que escapar de todo aquello que amaba, su tierra, su gente, y entrar como extranjera en nuestro país en un momento en el cual pues las cosas que tanto se le habían dado en su natal Cuba, aquí en México pues era demasiado elevado, era demasiado difícil. Y hablo particularmente de esta compositora a través de la interpretación que encontré en YouTube de una de sus canciones en la voz de ella misma. Para mí es un enorme gusto y una enorme satisfacción poder continuar con ustedes, y qué mejor que regresar y empezar este mes de diciembre con el talento de una gran compositora cubana como lo fue la señora Ela O'Farrill. Ela O'Farrill, de acuerdo con diferentes testimonios, nace en Santa Clara y se inicia en el mundo de la música en la capital cubana, en La Habana, donde en 1950 toma clases con ni más ni menos que César Portillo de la Luz, uno de los precursores y creadores del movimiento del feeling, una bifurcación de la canción de bolero que tendía y sigue tendiendo más hacia una mayor complejidad armónica y a una dotación de elementos, a un número de instrumentos menor, lo más menor posible. Generalmente el feeling pues era tocado con guitarra principalmente, pero también estuvieron algunos casos como el de Juan Bruno Tarraza o el de Frank Domínguez, donde pues ellos se enfocaban en la sonoridad del piano y voz. Esta formación que tuvo con César Portillo de la Luz siguió a través de los años, al punto que en el 1964 estudió armonía y composición con Enrique Belíber y Vicente González Rubieira, y en esa misma década vino aquí
a México, donde pues desarrolló su carrera de una manera muchísimo más discreta, y pues dicen que llegando a México, ante la adversidad que la quejaba y que tenía que enfrentarse, se apagó su luz, salvo por alguna que otra última canción que de alguna forma resulta parte de su repertorio, pero lo cierto es que gran parte del repertorio de Lago Farril pues fue creado en Cuba. Vamos a escuchar este primer bloque musical y después seguiremos hablando de esta compositora. Si entre la gente que pasa por mi lado pasas tú, me sería imposible ocultar lo que siento, y todos sabrían que yo te quiero a ti. Por eso me duele que sigas dudando de esto que siento por ti. No me reproches por todas las noches que tuve que vivir. Fueron noches muy largas, fueron noches sin luna, a las que tú pones fin. Si entre la gente que pasa por mi lado pasas tú, no sufrirías al darte cuenta que en medio de esa multitud mis ojos van hacia ti. ¿Para qué tratar de vernos otra vez? Tú ya no eres la de ayer y yo he cambiado también. Es lo mejor para los dos dar fin a este amor que no supimos comprender. Fue solo una ilusión. Es verdad que juntos soñamos y pensamos que en el mundo no existía el dolor.
mas hoy todo se ha perdido, ya no queda otro camino, decirnos solo adiós. Tú tratarás de una nueva vida iniciar. Lejos de ti quizás lo mismo haga yo, aunque no te pueda olvidar. Es verdad que juntos soñamos y pensamos que en el mundo no existía el dolor, mas hoy todo se ha perdido, ya no queda otro camino, decirnos solo adiós. Tú tratarás de una nueva vida iniciar. Lejos de ti quizás lo mismo haga yo, aunque no te pueda olvidar. Y bueno, pues ese es el sonido que tenía la música de Ella O'Farrill. Acabamos de escuchar dos grandes canciones. Primeramente escuchamos con mi admirada Elena Burke, Cuando pasas tú. Y bueno, yo admirada digo porque es una de las cancioneras cubanas del siglo pasado que más me gustan, por lo emotivo que le ponía a su interpretación de cada canción. Y ella grabó pues, prácticamente los más grandes compositores de Cuba, desde César Portillo de la Luz hasta Meme Solís o pues, la propia Ella O'Farrill o también José Antonio Méndez y muchos otros más. Y después escuchamos Son cosas que pasan, en la interpretación del conjunto de Roberto Faz. Bueno, pues había yo mencionado, ¿no?, como esta primera parte de su vida había sido pues muy luminosa. Y es que fíjense, ella creció siendo pues parte de una familia muy musical, a pesar de que sus padres no eran músicos como profesionistas, era más bien la música era como una segunda parte de su existencia, porque por ejemplo su papá era farmacéutico pero ejecutaba el violín, sus tías tocaban piano y pues habían estas reuniones familiares, estas tertulias con amigos que llegaban a cantar a la casa. Y eso para la pequeña Ella O'Farrill en aquel entonces pues fue como una ensoñación, una cuestión circunstancial a la que pues le fue orillando hacia la creación musical, ¿no? Muchas veces es a través de aquellos rituales que tiene la familia, como ciertos niños, sobre todo pues entre los 3 y los 7 años, van definiendo qué les gusta, cómo reaccionan a su entorno, y me imagino esa pequeña Ella O'Farrill siendo una niña, disfrutando de tantas canciones y tanta buena vibra en casa. Pues a pesar de que ella tenía oído musical, ella dijo, bueno, yo voy a ir por algo mucho más pues más terrenal, vamos a ir por algo como más fuera de lo común, de lo que ella ve en mi casa. Y se dedicó
a entrar en la Escuela Normal para Maestros. Ahí empezó a componer, aunque ya cuando ella tenía unos 13 años había escrito su primera canción. Un día conoce a una pianista de Santiago de Cuba, Numidia Bailant, y a partir de ahí dijo, wow, o sea, creo que tengo que darle voz a esto que tengo por dentro, ¿no? Y pues con Numidia fue que conoció a César Portillo y que tuvo lecciones con él. Y ven que les había dicho que Frank Domínguez también es uno de los compositores claves en el movimiento del feeling en Cuba. Pues resulta ser que cuando ya era conocida ahí más o menos en la capital de Cuba, una noche tuvo una falla el maestro Frank Domínguez, no podía acudir a su espectáculo habitual en el Hotel San John, y pues resulta ser que pues hablan algunos que, oye, pues parece una muchacha muy talentosa que pues podría, para que no se quede vacante el show, pues le podrían hablar y que venga aquí a hacer unos números y así, ¿no? Total que pues entró a la suplencia de Ella Farrell y fascinó tanto al público del Hotel San John que pues se quedó con la plaza, se quedó con el trabajo. Y así es que Ella Farrell comienza a tener ciertas marquesinas o cierta importancia en la escena nocturna cubana hacia los años 60. Trabajó en el show Canciones de la Noche en el Hotel Nacional con Sonia Calero y un gran elenco. También en el Teatro Amadeo Roldán con el show Los Autores y sus Intérpretes. Y también en El Gato Tuerto hacia 1960. Que de hecho todavía El Gato Tuerto existe. Hace poco tuvo ciertas remodelaciones. Y eso me enteré porque justo leyendo la biografía de esta compositora me puse a buscar como que los diferentes lugares. Y del Gato Tuerto ya me habían dicho algunos que otros conocidos que era pues un lugar de música muy importante en Cuba, ¿no? Pues total que su música llegaría más allá de las fronteras de su isla querida. Y un cineasta danés que se llamó Theodor Christensen usó para su documental Ellas algunas de sus piezas musicales. Este documental se rodó en parte en la escuela para instructores de arte hacia 1963. La escuela está en La Habana, fundada por Fidel Castro, y en su momento era digamos una de las escuelas más importantes. Muchos jóvenes ingresaban en esa escuela y pues total que entra ahí a su música, a esa película se estrena en el 64. Y este documental de 34 minutos que duraba era cómo la mujer cubana había entrado a la revolución a través de las milicias. Theodor Christensen es uno de los autores fílmicos pues importantes dentro del segmento del cine documental. Y también además de haber hecho esta filmación allí en Cuba, pues fue docente en el ICAIC. El ICAIC es el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos hacia los años 70. Asesoró a cineastas como el hijo de Nicolás Guillén, Landrian, y también tuvo ahí a gente como Héctor Beitilla, que es director de cine, Roberto Bravo y demás.
Ella tuvo una muy cercana amistad con Elena Burke, de quien ya mencioné, que nació de hecho el mismo día que ella, el 28 de febrero de 1930. Y resulta ser que pues ella ya en su momento de apogeo pues era ya considerada por muchos artistas como pues para que les hiciera canciones pues a la medida, vamos a decirlo así. Por la amistad que tenía con Elena Burke, ella le compone una canción que luego vendría siendo el sobrenombre oficial de Elena Burke, La Señora Sentimiento. Y también hubo otra cantante bastante sui generis, Fredelina García Herrera, que le llamaban Freddy, así. Y así una canción homónima fue la que hizo Ela para ella. Y la hizo porque pues iba a debutar en su vida artística en el Hotel Capri de La Habana. Y pues dijo, voy a hacerle una canción para que pues tenga algo propio, algo que le dé identidad en este pues gran logro que está alcanzando, ¿no? Desafortunadamente, pues vendrían cosas negativas con la revolución. No todo fue positivo. Y eso pues obviamente cada persona que la haya vivido o que la haya visto tendrá sus opiniones. Pero sí algo también muy negativo que empezó a nacer a partir de ese control estatal del arte es que justamente las narrativas de las canciones comenzaban a ser ultra vigiladas. Y en vez de ser una liberación del pueblo, el pueblo empezó a tener pues un régimen más cerrado en cuanto a lo que se podía decir o expresar o grabar en una canción. Y pues esta compositora tuvo la mala fortuna de que de alguna manera le tocara, después de haber servido a la revolución y a su país y a su gente en esas campañas de alfabetización, y haber dado tanta energía educando a tantas personas, pues vendría la censura. Era 1963. Ella O'Farrill, de acuerdo con la nota que deja el portal Desmemoriados, vivía un momento de singular esplendor creativo. En varias ocasiones antes del infortunado suceso con su canción Adiós Felicidad, Ella O'Farrill se refirió a las motivaciones que le movían a componer. El año anterior había sido entrevistada por el periodista A.M. Monsanto para el diario El Mundo. Y ella decía: cualquier cosa puede inspirar una canción. Me inspira cualquier cosa. Muchas de las canciones se me han ocurrido andando en ómnibus. Yo soy gente alegre, lo que pasa es que en la vida tiene sus momentos de tristeza y los autores debemos reflejar unos y otros, tanto los de tristeza como los de alegría. En otra entrevista publicada en la sección Por la Libre en el diario La Revolución, cuando pasaba el Fórum del Feeling, ella había dicho al periodista que aquello de que le inspira a componer una canción, pues es que era caminando por la calle, en la guagua, viendo gente, los edificios, las cosas que pasan, vienen muchas melodías en mi mente. Desde mi casa hay una vista muy linda, se ve el mar, la bahía, desde la ventana de mi cuarto. Una tarde es triste y otra alegre, mirando los colores del cielo. Yo siento que hay música hasta en las cosas más pequeñas. Cuando me viene una melodía a la mente, una melodía mía, yo la oigo ya en la voz de algún cantante que me gusta. Y hasta oigo el arreglo de la orquesta. Y eso me pasó con Adiós Felicidad. Y dijo, pues,
el periodista al respecto que Ela es una mujer que trabaja, integrada a la revolución. Dirigió una brigada de alfabetización en Oriente. Y pues ella mostró orgullo por haber participado en esa epopeya, por hacer que la gente pues supiera leer y escribir. Y también le comentó en otro artículo lo siguiente: yo había alfabetizado en 1961 en la Sierra Maestra, en el Central Pilón, en una zona campesina con un nombre muy chistoso, Las Puercas, donde por ciento a las 10 brigadistas nos nombraron Las Puerquitas. Allí nos hicimos de otra familia, más que de amigos. Me tocaron unos adventistas y debía guardar el sábado como ellos, que no guisaban ni hacían nada hasta el domingo rezando y cantando, lo cual no me resultó extraño, pues mi tía adorada, la que había fallecido, era de esa misma religión. Cuando llegamos al lugar, todos los campesinos escogían su preferido. Íbamos mi prima Silvia y yo, y pedí que nos mantuvieran cerca, a una distancia posible de caminar. Entonces un matrimonio, Elba y Roberto, me adoptaron y sus vecinos a mi prima. Y no solo enseñábamos a leer y a escribir, sino a conocer más higiene, de modos de alimentación, sin imponerles nada. No teníamos un equipo de radio, solamente el jefe de zona. Fue solo una linda experiencia, siendo maestra. Aunque el regreso a La Habana desde Oriente fue en vagones de trenes muy incómodos pero divertidos. Y era muy impresionante cuando paraba el tren en cada estación y llegaba la gente de modo espontáneo a darnos agua, refrescos, comida, y eso desde Manzanillo hasta La Habana. Fueron experiencias muy emocionantes. En verdad nunca me arrepentiré de haber ido a alfabetizar. Y hubo este evento que se llamó el Fórum del Feeling, donde pues se hablaba y se discutía acerca de este movimiento, ya que había cobrado semejante importancia en Cuba y había pues impregnado también su influencia más allá pues de sus fronteras. Y hubo una articulista de parte de la prensa que decía lo siguiente: ¿qué es el feeling? El domingo hubo un fórum para hacerle la autopsia. Así, en frío, es una cuestión de acordes. El feeling está grave. De un lado, los grandes cabarets desgastan sus defensas. Del otro, el fórum penetra sus entrañas. Guillotino pregunta: ¿se morirá el feeling? Guerrero, que es un experto, afirma: murió. Tiene un EAC. Para el feeling es una enfermedad terrible. Moraleja: las canciones nocturnas no pueden pasear de día. La UNEAC es la Unión de Escritores que existe y todavía existe en Cuba. De hecho, estuvo muy involucrada en el homenaje que le dieron a Manzanero el año pasado, o este año, no me acuerdo. Y pues ahí estaba. La UNEAC sigue existiendo y sigue muy, muy fuerte como parte de las uniones gremiales de la creatividad en Cuba. Y pues la UNEAC le respondió a este periodista lo siguiente, y en un tono pues bastante pues ofendido, ¿no? Lo que no resulta comprensible en un periodista revolucionario, en un periódico revolucionario, siga con tal bobería, a santo de que presentar a los escritores y artistas de Cuba como bichos raros y estirados que tengan que pedir perdón por ser intelectuales. ¿Por qué seguir intentando desprestigiar este término a la manera de la burguesía corrupta cuando el nuestro es un gobierno de obreros, campesinos e intelectuales? ¿Quién le ha dicho a Guillotino que el Fórum del Feeling va a ser lo que él se imagina? No sabe que son precisamente compañeros como José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz los que van a discutir fraternalmente ahí, a sugerencia suya, y lo van a hacer porque consideran a la UNEAC que es la casa de los escritores y artistas cubanos. Y entonces el director de Revolución le dedica una página completa a la sección en la sección por la libre, donde pues le restaba fuerza al asunto y decía que
Y pues decía que no era para tanto la crítica de este periodista, ¿no? Y pues hubo un dimes y diretes en aquel entonces que pues fueron como que enredeciendo la cosa con los músicos cubanos del feeling. Entiéndase que por ejemplo, varios conciertos del feeling se fueron dando por iniciativa del Consejo Nacional de Cultura. Y pues como que había esta pues simpatía medio rara por parte del gobierno con el feeling. Y medio rara porque pues por una parte también había muchos oficiales de la revolución que no les gustaba mucho que la música se centrara en el sentimentalismo y que debiera enfocarse, vamos a decirlo, en las cuestiones épicas o de orgullo nacional, ¿no? Pues total que la tormenta que enredeció la cuestión parecía que había pasado, ¿no? Para el año 64 Ella O'Farrill continuó trabajando en un lugar que se llamó El Parisien, en El Gato Tuerto, y pues sus canciones eran aprobadas en ciertos espacios. En El Gato Tuerto le tocó compartir con Bobby Jiménez, con César Portillo, con Elsa Balmaceda, con Kemal Kairouz, y de hecho ella después comienza a hacer su propio grupo de músicos que le llamó Ella y Ellos, teniendo como residencia el Club La Gruta en La Rampa, en su sitio habitual. Y pues mucha gente le grabó. Vamos a escuchar, si les parece, otras dos piezas de su creación. Quiero que escuchemos con Gina León, Nada son mis brazos, con el trío Los Panchos, Camino de Rosas, y con ese gran intérprete que es Pablo Milanés, el tema Ahora no voy a callar. Así que vamos a seguir hablando de Ella O'Farrill y escuchando sobre todo sus creaciones. 3 canciones hermosas en un momento. Adelante con la música, que aún hay mucho más por hablar de esta gran compositora cubana. Son mis labios para besarte, no puedo vencer este destino que me separa de ti. Más y más fue quizás mi mente la que forjara que estabas a mi lado cuando no estabas, y llego a la conclusión de que no me quieres. No sé qué de hacer con mi inútil querer, no quiero mirar cómo te vas, sentir que nada me ilusiona, porque me abandonas en la soledad. Nada son mis brazos para estrellarte, nada son mis labios para besarte, y llego a la conclusión de que no me quieres.
No quiero mirar cómo te vas. Sentir que nada me ilusiona, porque me abandonas en la soledad. Nada son mis brazos para estrellarte, nada son mis labios para besarte, y llego a la conclusión de que no me quieres. No me quieres. Fue tu amor en mi vida, y por ese camino hubo muchas espinas. Qué pena que tu amor se marchitó. Llegó aquel otoño arrancando las hojas y no pude evitarlo, se murieron las rosas. Qué pena que tu amor se marchitó. Como lluvia incontenible, mi llanto brotó, pero todo fue imposible, mi jardín jamás floreció. Camino de rosas fue tu amor en mi vida, y por ese camino hubo muchas espinas. Qué pena que tu amor se marchitó. Mi llanto brotó, pero todo fue imposible, mi jardín jamás floreció. Camino de rosas fue tu amor en mi vida, y por ese camino hubo muchas espinas. Qué pena que tu amor se marchitó. Ahora no voy a callar lo que yo siento por ti, la inmensa sensación de que el mundo entero me pertenece. En tu abrazo encontré la verdad de mi ser, y en tu mirada se adivina el mismo sentimiento. ¿Quién iba a decir que tú, precisamente tú, ibas a resumir en mí todo lo soñado, todo lo anhelado? Y ahora no voy a callar lo que yo siento por ti,
y has puesto en mis manos al fin, inesperadamente, lo que nunca viví. ¿Quién iba a decir que tú, precisamente tú, ibas a resumir en mí todo lo soñado, todo lo anhelado? Y ahora no voy a callar lo que yo siento por ti. Si has puesto en mis manos al fin, inesperadamente, lo que nunca viví. Qué barbaridad. Yo digo, Ella O'Farrill y en voz de Pablo Milanés se me hace, no sé, como esa conjunción tan bonita, porque Pablo Milanés tiene esa manera de hacerte sentir cualquier canción, tanto sea una canción feeling, una canción muy sentimental, como de pronto una canción de protesta. Y Ella O'Farrill con esa manera de hacer melodías tan bonitas y tan complejas, tan nutridas de armonía, me parece una auténtica barbaridad. Bueno, pues sigamos con la cuestión. ¿Qué llevó a Ella O'Farrill a México? Bueno, antes un repaso sobre las canciones más importantes de su repertorio. Adiós Felicidad, que fue el motivo que cambiara su suerte en dos diferentes maneras. Fue grabada por Oscar Martín, la Orquesta Aragón, Omar Portuondo, Juanito Márquez, Eddie Gaitán, Justo Betancourt, Bola de Nieve, Fernando Mullens. Ahora no voy a callar, que fue la última que escuchamos con Pablo. Se la grabó primero Leonora Rega. El dueto de Elena Burke y Memo Solís le grabaron Buscando un perfil amigo. Cosas que pasan la grabó Pacho Alonso, El Acalvo, el conjunto de Roberto Faz. Creo que ya la escuchamos en el primer bloque. Y además está Es mi Cuba, Mientras duermes, Ni puedo llorar ya, no tienes por qué criticar, Una melodía y Puedo vivir y demás. Canciones que quizás no tienen la trascendencia como un, no sé, vamos a decir un Contigo a la distancia, pero que tienen esa misma línea que entre el bolero y el blues, y una complejidad propia que buscaban como sello de autenticidad ahí en Cuba muchos compositores. Pues total, que parecía que ya la tormenta del 63-64 había acabado, ¿no? Estaba en el año 68 en El Gato Tuerto, y pues comienza a bajar su popularidad, comienza a estar ausente que de las publicaciones que hablaban de la vida nocturna en Cuba. Los años que siguieron al Fórum del Feeling son los mismos que comenzaron a tener una mayor represión en la gente que pues no tenía los gustos convencionales y aceptados según la revolución en cuanto a preferencias de qué tipo de gente te gusta, ¿no? Es decir,
y diciéndolo más directamente, se empezó a perseguir a la homosexualidad. La revolución que quería hijos de la revolución, y que le pareció una aberración aquello que no diera hijos, prácticamente, ¿no? Era incluso un deber revolucionario ser hetero, y era una contradicción antirrevolucionaria y hasta podría decirse burguesa el ser homosexual. Total, que este tipo de personas de la comunidad LGBT, que en aquel entonces no se decía así, pues comenzaron a ser pues enemigos de la revolución, influenciados o influenciadores de potencias enemigas, ¿no? Y posibles influenciadores también de que otras personas siguieran sus pasos. La persecución comenzó así. La compositora Mayra Martínez contó una de las ocasiones en que andaban buscando a Elo Farrell. Dice así: cuando fueron a buscarme a mi casa en Infanta y Humboldt, fue durante una de las redadas a homosexuales y a quienes consideraban raros, y me llevaron a un centro de detención, el DTI, frente al Museo de Bellas Artes en la Habana Vieja. Yo salía de mi edificio cuando vi un taxi estacionado adelante, y de esta salieron dos morenos que me agarraron de los brazos y me dijeron: venga con nosotros. Sorprendida pregunté: ¿pero por qué? A lo que me contestaron: luego se lo diremos. Nada más. Desaparecí para mi familia y amigos y me detuvieron una larga semana preguntándome a diario los nombres de los homosexuales y lesbianas que pudiera conocer dentro del medio artístico, con agobio psicológico, sacándome a interrogatorios a medianoche con luces en la cara. Y les respondía que yo no conozco la vida privada de la gente. Me tocó un interrogador de apellido Capdevila, lo cual me resultaba paradójico y se lo dije. Pues igual se nombraba el defensor de los estudiantes cuando el injusto caso de la colonia. Cuando salí de ese triste episodio sin explicaciones, mi vida cambió. Había sobrellevado lo de adiós felicidad, pero sentía miedo y decepción de todo. Seguí actuando con limitaciones y ya cuando pasó la canción me sentí mal y algunos intérpretes dejaron de cantar mis canciones por temor y andaba como marcada. Pues sí, era señalada, era como pues alienada de la escena, ¿no? Y pues era ya una situación insostenible para Elo Farrell. Por eso decide irse a México, con pues las posibles consecuencias que ello traía a su vida. Y cuando le preguntó la periodista Mayra Martínez sobre por qué se fue a México y por qué precisamente a la Ciudad de México, ella le contestó: sobre todo porque era un amigo país de Cuba. Yo quería tener esto para mis padres, pero los comienzos fueron sumamente difíciles. Sobre todo mi padre, al ser comunista de siempre, no aceptaría irse a Estados Unidos. Ya antes había viajado a México de vacaciones, conocí algo y pensé que en el medio musical entendería mis obras. Fue todo lo contrario, porque yo entré como transmigrante, es decir, de paso. Y me plantaban las autoridades mexicanas que no podía quedarme en el país. Sin embargo, insistí y logré, tras muchas broncas y no poco dinero, sin poder trabajar como cantante. Por suerte conocí al director de la editora de discos Orfeón, de los Azcárraga, y me planteó que requería de una persona capaz de seleccionar música según sus posibles intérpretes, como si fuera repertorista, y además hacer guiones si era necesario. Yo, con permiso de trabajo, comencé como promotora e iba a las compañías disqueras con un cassette grabado con piezas de compositores que pertenecían a la editorial. Ninguna mía, pues no estaba nacionalizada y no podía inscribirme en la Asociación de Compositores. Recién llegada tenía muchas limitaciones dentro de la ley. Además, muchos pensaban que mis canciones eran raras, complicadas o rebuscadas. Aquí el feeling era una mala palabra, no lo conocían ni les interesaba.
A lo sumo, Contigo en la distancia resultaba curiosa, interesante, pero hasta ahí. Y sí, en cierto momento César y José Antonio fueron aceptados, luego ya pasó, se acabó y tuvo una época. Después eran rancheras y corridos en 3x4, 4x4, es decir, con 4 acordes y ni uno más. Porque no se entendían por el gran público quién pagaba los discos. Y prevalecían canciones repetitivas, muy simples. Todo accesible y digerido para el oyente promedio. Yo no me presentaba en clubes ni en otros escenarios, pues no tenía permiso para actuar. Finalmente me nacionalicé en el periodo presidencial de Vicente Fox, el primero en dar facilidades a los residentes extranjeros de años para hacerse mexicanos. Y no regresé de vacaciones a Cuba hasta después de 1980. Para colmo, cuando regresé al inicio no tuve cuidado para tomar agua en los restaurantes donde comía y agarré una amebiasis tremenda. Estuve grave y durante 6 meses estuve con el intestino bastante delicado. Y todo sin familia, solo por una amiga y su mamá. Fue una etapa muy difícil y triste. Después de Orfeón pasé a la editorial musical latinoamericana, propiedad de Mario de Jesús, a quien conocí en un almuerzo de negocios. Él buscaba a alguien que le escribiera los guiones de música y visitara a los cantantes. Me dio mejor sueldo, en mi oficina tenía yo donde podía recibir a los compositores, le daba mi sugerencia y si me parecía de calidad los guiaba hasta conseguir un intérprete. Conocí a todos los directores artísticos del país, pero mi música quedó guardada. Y así pues casi deja de componer solamente por una canción que vamos a escuchar en este último bloque, que se llama Sabes, porque la grabó un gran pianista, artista, de esos que ya no hay, Freddy Noriega. Él pues le gustó la canción que ella le enseñó y pues total que la grabó y de tal cual se quedó en el disco. Y pues la guitarra se quedó para siempre callada. Ya en México no tuvo la oportunidad de repuntar. Ella ya no quiso o no pudo salir de su ambiente, de su casa y de sus amigos. Y así entre pues gente que la quería, ella de pronto tomaba la guitarra y volvía a hacerla sonar. Adiós felicidad, considerada un himno pesimista en un momento en que la revolución cubana quería absoluta felicidad y ensalzar las virtudes del nuevo presente cubano, pues era ante los ojos del régimen pues un despropósito, algo que incluso podría ser una ofensa a la cultura cubana. Así lo veían los censores de su momento, y por ello es que escucharemos Adiós Felicidad con la propia Ela O'Farrill, y después el tema Sabes con la interpretación de Freddy Noriega. Y pues nada, Ela O'Farrill muere en Ciudad de México el 24 de octubre del 2014. Y pues ahí sigue todavía dentro del repertorio de la gente que le gusta esa época del feeling en Cuba y le gusta las canciones con una calidad distinta a la comercial. Y pues a pesar de que pues vivió en una vida decente en México, libre de la censura, su voz ya no volvió a ser la misma, ya no volvió a subirse a un escenario y ya no pudo seguir componiendo. Así pues, acaba este homenaje a la maestra Ela O'Farrill. Hubo algunos mexicanos, por ejemplo, Armando Manzanero le grabó Son Cosas que Pasan. Y algunos otros artistas, pero pues los menos.
Hoy en día, por ejemplo, es muy importante la interpretación que hizo Aide Milanés de la canción Nada son mis brazos y cuando pasas tú. Y pues poco a poco algunos que otros artistas han logrado recuperar o reintegrar sus canciones al repertorio, pues para que no muera la voz de Ela, aunque la voz de Ela se haya apagado tan pronto. Mi nombre es Omar Carmona X y ha sido un placer estar con ustedes en esta entrega. Y pues nada, nos vemos muy pronto aquí en este canal, aquí en esta conversación entre usted y yo. Vamos con la música. Adiós, felicidad. Casi no te conocí. Pasaste sin mirarme, sin querer nada de mí. Todo mi esfuerzo fue en vano. No quisiste estar conmigo y ahora me queda más honda esta sensación de vacío. Adiós, felicidad. Casi no te conocí. Pasaste indiferente, sin querer nada de mí. Pero tal vez llegue el día en que pueda retenerte mientras con la esperanza de ese día he de vivir. Adiós, felicidad. Yo quiero preguntarte si tú has amado hasta agotarte, si por pensar tanto en alguien has llegado a olvidarte de las cosas, de la vida, de todo el mundo, hasta de ti. Sabes, yo estoy desesperado por quererte así, por querer que tú entiendas que mi vida sin ti es inútil, es vacía, es la negación de la alegría. Yo estoy muriendo a veces por tratar de decir las cosas que yo siento y tú no quieres oír, que lo bueno de mi alma quiero entregártelo a ti. Yo no sé cómo llegué a quererte, ni cuándo, ni dónde. Y ahora solo en ti voy pensando
y hasta cuando me llamas, oigo distinto mi nombre. ¿Sabes? Yo estoy muriendo a veces por tratar de decir las cosas que yo siento y tú no quieres oír. Que lo bueno de mi alma quiero entregártelo a ti. Desde el norte de la Ciudad de México transmite el Ático de Omar.